Y tiene la palabra el señor Aguado, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Muchas gracias, presidenta. Decía Nelson Mandela que la pobreza no es un accidente, que como la esclavitud y el apartheid es una creación del hombre y puede eliminarse con las acciones de los seres humanos. Yo no puedo estar más de acuerdo con esta afirmación. La gran pregunta, como ustedes imaginarán, es ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos para acabar con la pobreza, con la desigualdad en España, en la Comunidad de Madrid y en el mundo? Y es que los datos están ahí. Y en España, según el 5º informe anual sobre riesgo de pobreza y exclusión, elaborado por la EAPN, por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, el riesgo de pobreza y exclusión supera los 13,5 millones de personas. Es decir, hay 13,7 millones y medio a día de hoy en España que están en riesgo de pobreza y exclusión. Es casi el 30% de la población. Y cuando hablamos de este riesgo de pobreza o exclusión, estamos hablando de que estas personas al menos se encuentran o bien en una situación de pobreza relativa, o bien en una situación de privación material severa, o bien en una situación de baja intensidad de trabajo en el hogar. Pero es que, a más, como dirían en Cataluña, de esos 13,7 millones de españoles, más de 1 millón de españoles cumplen las 3 condiciones. Es decir, sufren pobreza relativa, sufren privación material severa y sufren una baja intensidad de trabajo en el hogar. Pero vamos más allá. El tema de la infancia, de los niños. A día de hoy en España el riesgo de pobreza y exclusión de los niños es del 30%, es decir, 3 de cada 10 niños en España está en riesgo de pobreza y exclusión social. Y entre los jóvenes entre 16 y 29 años, el ratio ha subido en 11 puntos, de 2009 a 2013, y nos encontramos en un 36,4% de personas entre 16 y 29 años que se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión. Ustedes dirán que en España no les toca tan de lleno porque ustedes están gobernando la Comunidad de Madrid. Pero también hay datos relativos a la Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid, según uno de los últimos estudios de ámbito europeo, titulado Segregación socioeconómica en las capitales europeas, que lo ha llevado a cabo la Universidad de Delft, en Holanda, dice que la Comunidad de Madrid se ha convertido en la última década en la capital más segregada y la segunda con mayor desigualdad de Europa. La Comunidad de Madrid, en definitiva, se ha fracturado en dos a través de una diagonal, o gracias a una diagonal que se ha construido, que divide la Comunidad de Madrid en el noreste y suroeste. Y es básicamente debido, por supuesto, a la crisis económica, pero también, por supuesto, a la ausencia de políticas sociales, especialmente en materia de vivienda, donde ustedes no es que no hayan llevado a cabo políticas de vivienda, es que han malvendido la vivienda pública en la Comunidad de Madrid. Han utilizado la vivienda con fines particulares, interesados, y no con fines sociales. Y la vivienda es un gran mecanismo de política social cuando se utiliza como mecanismo de cohesión y diversificación de la realidad socioeconómica en una región o en un país. Podríamos profundizar, en definitiva, en cientos de datos y creo que tendremos tiempo durante todo el día de hoy de ir profundizando en datos que pongan de manifiesto una única realidad, que entiendo que todos estamos de acuerdo en ella, y es que la desigualdad económica en España entre españoles ha aumentado. Y es que la diferencia entre los que tienen más y los que tienen menos se ha aumentado durante los años de la crisis económica. La pobreza, lamentablemente, ha vuelto a hacer acto de presencia en España y en la Comunidad de Madrid, y eso creo que, por muchos datos que se presenten por un lado y por otro, no se puede negar. Y ahora hay que ponerse manos a la obra y hay que ponerse a hacer cosas. Y no podemos esperar 4 años más. Hay que empezar a actuar. Y existen diferentes maneras de combatir la desigualdad. Existe la forma clásica, defendida por los partidos de izquierda, que es expoliar a los de arriba, expoliar a los ricos, acabar con los ricos para repartir miseria, ¿no? Es esta teoría de igualar, pero por abajo. Bueno, esa teoría la defiende Pablo Iglesias, el líder de Podemos. Él mismo se autodenomina comunista bolchevique, no lo digo yo, lo dice él, y eso históricamente se ha demostrado que es una receta que es verdad, que exprimes a los ricos, les quitas todo y distribuyes pobreza. Tenemos ejemplos, no vamos a mencionar cómo hace el Partido Popular los diferentes países donde se está aplicando esta receta, pero no parece la solución más adecuada. También hay otra forma de acabar o de intentar combatir con la desigualdad, que es generar riqueza a cualquier precio, dejando por el camino a trabajadores, a empresarios, recortando derechos a los ciudadanos. Generar riqueza, eso sí, pero repartirla entre unos pocos. Este hospital para ti, esta carretera la construyes tú, este servicio de basuras te corresponde a ti y este colegio concertado es para usted y esta comisión me la llevo yo. Es otro mecanismo. Pero es que nosotros defendemos
otro modelo para combatir la desigualdad, y es generar la riqueza suficiente que permita seguir construyendo un Estado social y cohesionado en torno a una clase media fuerte, que es lo que se ha perdido, es lo que se ha destruido como consecuencia de la crisis. Y es básicamente intentar, en vez de igualar por abajo, como están algunos obsesionados históricamente con ello, intentar igualar por arriba. Es decir, que los que no tienen tengan más y se acerquen lo más posible a aquellos que más tienen. Ese es el objetivo de Ciudadanos y ojalá fuera el objetivo del resto de grupos parlamentarios. Porque tengan en cuenta una cosa, es que sin riqueza, sin capacidad de generar riqueza, no se pueden pagar políticas sociales, no se puede invertir en sanidad pública, no se puede invertir en educación, no se puede invertir en dependencia, en discapacidad, en políticas sociales. En definitiva, es importante generar. Porque sin generar no hay estado de bienestar. Y sin estado de bienestar, evidentemente, los ciudadanos pues, nos vemos abocados a una brecha social como la que tenemos actualmente o incluso mayor. La pregunta, por tanto, es cómo generar riqueza, pero también una vez que generas riqueza, a través de qué mecanismos se distribuye o se redistribuye. Y una vez que intentas fijar ese mecanismo, la tercera pregunta es ¿en qué se invierte esa riqueza? Yo creo que esas tres preguntas son claves para entender cómo debemos afrontar los próximos años en la Comunidad de Madrid y en el Gobierno de España. ¿Cómo se genera riqueza? Bueno, pues fundamental para nosotros es crear empleo, es lo urgente. Crear empleo es la base para que las familias tengan ingresos, para que puedan gastar y para que se pueda poner en marcha el círculo virtuoso de la generación de riqueza de un Estado. ¿Por qué? Pues porque el hecho de crear un único puesto de trabajo lo que supone, por un lado, es que esa persona deja de recibir prestaciones o subsidios por ese empleo, es decir, menos gasto, menos inversión en esa persona por parte del Estado. Significa que esa persona aumenta su consumo y aumenta la recaudación por vía indirecta, por impuestos, especialmente por el IVA. Y también aumenta la recaudación del Estado, de la comunidad autónoma, por vía de impuestos directos, especialmente por IRPF. Eso supone más ingresos y más capacidad para dotar o para invertir ese dinero en otras políticas sociales o en otras partidas presupuestarias. Otras propuestas que tenemos encima de la mesa que creemos que son interesantes pues es reducir la cuota que pagan los empresarios a la seguridad social, con el objetivo precisamente de fomentar el empleo. Porque los empresarios, señores de Podemos, no son, al menos en mayoría, esos señores gordos con tirantes y puro que van en un yate. No, no. Los empresarios en España son empresarios que deciden dar el paso, personas que se lanzan a un futuro incierto. Porque en España no olvidemos que el 82% de las pequeñas y medianas empresas, señores de Podemos, de PSOE y del Partido Popular, tienen menos de 3 trabajadores. Esa figura que ustedes tienen en mente del gran empresario explotador puede que exista, pero es absolutamente residual. El empresario, esa persona valiente que se lanza al ruedo y que intenta contratar a 1 o 2 personas, son los que crean empleo, son los que generan riqueza, son los que tiran, evidentemente, junto con los trabajadores de la economía y los que permiten conseguir ingresos para que el Estado pueda pagar políticas sociales. Así que no nos olvidemos de los empresarios, no son los enemigos, son los aliados para salir de la crisis. Hay que, por supuesto, eliminar o reducir la cuota autónoma, hay que eliminar trabas burocráticas, en definitiva, permitir que contraten personas, que es fundamental la fusión entre empresarios y trabajadores para salir todos juntos de la crisis. Es fundamental, evidentemente, crear empleo. Y es urgente, pero es importante crear empleo de calidad. Y es que el modelo económico en España, en la Comunidad de Madrid, sigue anclado en el siglo pasado. Seguimos teniendo un modelo económico basado en un mercado de competencia imperfecto, donde no triunfa la mejor idea, sino que triunfa el mejor contacto. Donde no triunfa el talento, sino que triunfa el amigo, el que te coloca, el que te posiciona o el que te enchufa. Y eso hay que acabar con ello, porque el modelo productivo en España, seguimos, insisto, anclados en el siglo XX, porque no hemos sido capaces de apostar por la innovación de una manera decidida. Apostar por una innovación que evite que en momentos de ciclos contractivos de la economía el modelo para mantener la productividad sea expulsar a personas del mercado laboral o reducir salarios como a los niveles actuales. Hay que apostar por la innovación, hay que fomentar la transferencia tecnológica entre las universidades, entre los centros de investigación, para que llegue a las pequeñas y medianas empresas. Hay que, en definitiva, apostar por las empresas que generan innovación, que atraen talento. Esa es la manera de generar un caldo de cultivo sostenible y un modelo productivo que nos permita seguir creciendo sin tener que dejar a nadie en la cuneta. Pero no solamente vale en materia de generar riqueza con crear empleo de calidad, apostando por un cambio del modelo productivo. Hay que, evidentemente, apostar y poner el foco en acabar con el modelo dual, con la precariedad laboral y con estos contratos temporales o este modelo laboral donde hay trabajadores de primera, trabajadores de segunda y donde, en definitiva, no tenemos capacidad para plantearnos una vida a medio y largo plazo porque vamos encadenando contratos temporales de 3 meses, de 6 meses y así es imposible mirar al futuro con ciertas garantías. Hay que acabar con esa dualidad, por eso nosotros apostamos por un contrato para la igualdad de oportunidades donde esa dualidad se pierda,
donde el hecho de que permanezcas o no en la empresa pues dependa de la relación entre empresario y trabajador y que la indemnización no tenga que ser una condición de si tienes un contrato temporal o un contrato indefinido, sino de los días que acumulas trabajando en esa empresa. Defendemos también una cuenta individual contra el despido, un 1% de tu salario que vaya a una cuenta que puedas disponer de ella cuando te despidan o cuando te jubiles. Defendemos un complemento salarial anual garantizado, como se aplica en Estados Unidos o como se aplica en Reino Unido. No estamos inventando la rueda ni estamos proponiendo nada extraño. Esto podría beneficiar a unos 5 millones de hogares en España. Pero no solamente consiste en generar riqueza, como decía al principio. Hace falta definir o redefinir los mecanismos que nos permiten a la sociedad redistribuir esa riqueza. Y eso pasa por una reforma integral del sistema fiscal en España. No podemos seguir poniendo parches, no podemos seguir levantando fronteras fiscales entre comunidades autónomas. Hace falta una revisión del sistema fiscal en su totalidad, en su integridad. Hace falta revisar IRPF, IVA, impuestos de sociedades, impuestos especiales. Y eso se hace a nivel nacional. Ese discurso lo defenderemos aquí y lo defenderemos siempre cuando tengamos que hablar del sistema fiscal y de reformas de los mecanismos que permiten la redistribución de la riqueza. Los impuestos en España, en definitiva, están mal diseñados. Son impuestos que, a pesar de estar en términos de tipos más altos que la media de la Unión Europea, recaudan menos que la media de la Unión Europea. Por eso necesita de una reforma en profundidad y que todos los grupos parlamentarios nos sentemos y nos pongamos manos a ello. Hace falta, por supuesto, dentro de este mecanismo de redistribución de la riqueza, plantearse una tercera pregunta, y es, una vez que tenemos esa recaudación, ¿en qué se invierte? Bueno, para saber en qué se invierte, primero hay que distinguir entre la inversión en músculo y la inversión en grasa. Y lamentablemente, en España se ha invertido demasiado en grasa y poco en músculo. Por eso hay que empezar a recortar en toda aquella inversión que supone grasa. Nosotros tenemos estimaciones bastante conservadoras de que si eliminamos toda la inversión, todo el gasto en grasa, podríamos ahorrarnos 5.000 millones. Estamos hablando de algo tan sencillo como eliminar las diputaciones provinciales, como eliminar el Senado, como fusionar servicios municipales, como definir las competencias entre distintos niveles administrativos. En definitiva, controlar el gasto, pero no a base de tajos al gasto en sanidad pública, al gasto de educación pública, sino a lo que sobra, a lo que todos somos conscientes de que sobra y nadie, ni unos ni otros, se han atrevido a recortar hasta ahora. Y, por supuesto, planteamos que del dinero que queda y que hay que invertir, una vez que hayamos ahorrado en políticas superfluas y gastos innecesarios, dedicarlo, evidentemente, a inversión en gasto social, en política social. Y ahí hace falta volver a centrar el tiro. Miren, la pobreza o la exclusión no afecta únicamente a una faceta de tu vida. No eres pobre energético, no eres pobre alimenticio, eres pobre en general. Y te excluyen en general y sufres desigualdad en general. Te afecta la energía porque no puedes pagar la luz, te afecta el alimento porque no puedes comprar carne o pescado, comer carne o pescado, te afecta en la vestimenta, te afecta en el transporte, te afecta en todo. Por eso es necesario, y eso sí que afecta directamente a la Comunidad de Madrid, elaborar un plan de inclusión integral, donde abordemos a más de un año, a poder ser a 4 años, un plan de inclusión que hable de pobreza energética, que hable de la vivienda, que hable de la renta mínima de inserción, que hable de políticas activas de empleo en la Comunidad de Madrid, de que una vez por todas los servicios regionales de empleo sirvan para algo, de mejorar la formación de nuestros trabajadores, de nuestros jóvenes, de trabajar de una vez por todas en favor de la discapacidad. No nos valen las fotos en aulas, nos vale el apoyo a la discapacidad en la Comunidad de Madrid, el apoyo serio y el apoyo comprometido del Gobierno regional. En definitiva, para defender a los más vulnerables, a los más débiles, no valen los atajos ni la improvisación. Hace falta previsión, sensibilidad y voluntad política. Dejemos, por tanto, de preocuparnos y empecemos a ocuparnos. Muchas gracias.